Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Como introducción, veremos que volvemos al concepto de siervo para designar al Mesías como el siervo de Jehová para la salvación de la humanidad. Isaías 42:1. Al progresar en el libro de Isaías, hallamos en los capítulos 52 y sobre todo en el 53 el concepto del siervo sufriente de Jehová. Antes de la venida de Jesús como hombre, el capítulo 53 era reconocido generalmente por los comentadores judíos como mesiánico, pero desde entonces casi siempre han negado que lo sea y dicen que este siervo sufriente designa a algún personaje de la época de Isaías o bien al pueblo de Israel. Por ello, vamos a examinar los textos que se refieren al siervo sufriente para saber a ciencia cierta quién es y qué logra con sus sufrimientos. En primer lugar, el Mesías como siervo de Jehová. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Aquí el siervo de Jehová, Jesús, el Mesías o ungido, confirma su dedicación a la tarea que tiene por delante. Viene como maestro de los hombres, que es instruido a su vez por el Padre. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo, aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Deseado de todas las gentes, páginas 178 y 179. El plan de la vida de Cristo estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles antes que viniera a esta tierra. Sin embargo, cuando Jesús vino a esta tierra, fue guiado paso a paso por la voluntad de su Padre. Dejó de lado su conocimiento previo de todas estas cosas. Él vino a la tierra como la palabra viviente, como el portavoz de Dios con la misión de consolar e instruir a los que estuvieran cansados del pecado. Me abrió el oído. El oído de Cristo estaba siempre dispuesto a escuchar lo que el Padre le ordenaba. Aún en la amargura extrema del Getsemaní, no rehusó la copa que fue acercada a sus labios temblorosos. El versículo 6 predice los sufrimientos de Jesús. Di mi cuerpo a los heridores, lo cual se cumplió cuando Jesús fue azotado. Jesús fue azotado 2 veces. La primera con el propósito de conseguir la aprobación de la turba para soltar a Jesús. Esto está en Lucas 23, 16. Por medio de esta concesión, Pilato pretendía eludir la pena de muerte y despertar simpatía hacia Jesús entre la turba. O sea, este castigo era completamente inmerecido porque Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. Los azotes, tal como se propinaban entonces, muchas veces causaban la muerte al que los recibía. La pena máxima era de 40 azotes, pero se acostumbraba dar solo 39 para mostrar misericordia. Pero en vez de aplacar a la turba y sus violentas exigencias, esto solo sirvió para exacerbar su sed de sangre. Si Pilato consentía en que se azotara a un inocente, como él mismo había calificado a Jesús,
Si se lo presionaba un poco más, sin duda consentiría en permitir su muerte. La segunda vez que fue azotado fue como un castigo preliminar a la crucifixión, o sea, un castigo también sin sentido porque ya estaba condenado a la muerte por crucifixión. Esto está en Mateo 27, 26. Los que lo abofetearon con burla le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 26, 67. Esto sucedió después del juicio nocturno en el Sanedrín. Su mansedumbre, su inocencia y majestuosa paciencia llenaban a la turba de odio satánico. A pesar de todo, Cristo puso su rostro como un pedernal, como dice Isaías 57, es decir, mostró una firme determinación. Desde que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, estaba consciente del propósito de llegar hasta la cruz para enfrentarse a los acontecimientos que le aguardaban allí. Isaías 50 termina con la declaración confiada de que el Padre estaba muy cerca de su Hijo en los sufrimientos de la cruz. ¿Quién es el adversario de mi causa? Indudablemente es el acusador, Satanás, que quiere decir adversario, que acusó incansablemente a Cristo, pero sus imputaciones no tenían base alguna. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. El segundo punto es un sacrificio expiatorio. Vamos a estudiar desde Isaías 52:13 al 53:12. En ningún otro pasaje de la Biblia se presenta más claramente la naturaleza vicaria, es decir, sustitutiva, y el carácter expiatorio de la muerte de Cristo. Era la voluntad de Dios que la restauración de Israel, que comenzó con la repatriación después del cautiverio babilónico, prosiguiera a ritmo acelerado y alcanzara su culminación con la venida del Mesías, quien, por medio de su sacrificio en el Calvario, libertaría a la humanidad del cautiverio del pecado. Cristo lo haría posible porque vencería a las potestades de las tinieblas y a la muerte. Israel anhelaba un gran libertador militar que los librara de los enemigos externos, en este caso los romanos. Pero los judíos quedaron perplejos al ver que este Mesías no pretendía recibir grandes honores, sino que vivía humildemente. Por ello, Isaías 53:1 pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No veían en él hermosura, ni gloria, ni esplendor alguno. El surgimiento de este Mesías fue como el desarrollo de una planta, en armonía con las leyes naturales del desarrollo humano. Se alimentaba de la sabiduría y de la fuerza de Dios, pero a ellos les pareció como una raíz de tierra seca, que ni crece ni es atractiva. Los dirigentes judíos no encontraron en el carácter de Jesús nada atrayente, nada que llamara la atención. Ellos no debían ser atraídos a Cristo por el despliegue de gloria sobrenatural, sino por la hermosura de una vida piadosa según el plan del cielo. Cristo anduvo como hombre entre los hombres, pero como hombre perfecto. Pero no era el tipo de Mesías que los judíos habían creado en sus afiebradas imaginaciones
y ansias de grandeza. Despreciado y desechado entre los hombres, él llegó a ser sensible a todo dolor, tristezas y desengaños que el hombre conoce. Por medio de la humanidad de Jesús, la divinidad experimentó todo lo que el hombre ha heredado. Sufrió los malos tratos y las maldades que los hombres impíos y los ángeles caídos pudieran causarle. Los hombres se apartaron de él con amargura y desprecio. Los versículos 4 al 7 revelan en forma muy clara que su muerte fue vicaria y expiatoria. Expiación, del hebreo kippurim, que literalmente significa cubiertas, con el sentido de cubrir pecados, sustitución, reconciliación. Este término aparece en el Antiguo Testamento en relación con diversos sacrificios y servicios del sistema ceremonial. El término griego refleja la idea fundamental de restablecer la armonía en una relación, producir la reconciliación. Dios es presentado por la palabra no como un Dios ofendido y airado que quiera venganza, sino muy por el contrario, como un Dios ansioso de una reconciliación que se inicia en él, porque el hombre en su estado natural es un pecador que no se da cuenta de su situación espiritual, no siente necesidad de reconciliación ninguna. El pecador es quien debe ser cubierto o reconciliado con Dios. La sangre de los animales sacrificados proveía la cobertura objetiva. Levítico 17:11. Pero esta sangre no podía en sí misma cubrir realmente el pecado. Solo era un símbolo de la sangre de Cristo, es decir, de su muerte expiatoria, que cubre los pecados y que reconcilia al hombre con Dios. De esa manera somos cubiertos en realidad y reconciliados con Dios. La cobertura va acompañada siempre del perdón de los pecados y de la aceptación divina. Por ello, Isaías 53 habla de la naturaleza vicaria, o sea, sustitutiva de Cristo, muy claramente. Sufrió en nuestro lugar, tomó sobre sí la humillación y el maltrato que nosotros merecemos. Satanás procuró que los sufrimientos de Cristo parecieran ante la gente como un castigo infligido sobre él por un Dios vengativo por causa de sus pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nuestras rebeliones y nuestros pecados fueron la causa de su muerte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. No protestó, no se quejó, no se defendió. El silencio fue la evidencia de una sumisión total e incondicional a fin de que el pecador condenado pudiera ser salvo. Bien, habiendo entendido claramente este tema de la muerte expiatoria y vicaria de Cristo, veamos el tercer punto, que es un juicio injusto. Este texto que vamos a estudiar es Isaías 53:8. El Mesías no fue juzgado con justicia. Los dirigentes de la nación ya habían decidido lo que habían de hacer con Cristo. Solo les faltaba una prueba, aceptar
aceptable para justificar su acción. Habían decidido irrevocablemente que lo condenarían a muerte, pero no sabían cómo hacerlo para mantener la apariencia de legalidad. Todos los miembros del Sanedrín convocados estaban tensos y temerosos de que fracasara su perverso plan. A fin de condenar y ejecutar a Jesús, debían dar dos pasos fundamentales. Primero, un juicio religioso ante el Sanedrín para que la condenación pudiera parecer justificada apoyándose en la ley judía. Y segundo, el juicio civil ante Pilato para conseguir la aprobación romana para la ejecución de la sentencia de muerte. La acusación contra Jesús por la cual fue condenado a muerte fue la de blasfemia. Específicamente se le acusó de haber dicho ser hijo de Dios, pero ante las autoridades romanas se lo acusó de sedición y de insurrección contra el gobierno romano. Hubo en total 7 etapas en el juicio de Jesús, 4 ante autoridades religiosas y 3 ante autoridades civiles. La primera fue la audiencia preliminar ante Anás, en Juan 18, 13 al 24, y el deseado de todas las gentes, 647 al 651. Anás, suegro de Caifás, había sido sumo sacerdote desde el año prácticamente 14 después de Cristo, honrado y respetado como el mayor estadista de la nación. Sus consejos se consideraban voz de Dios. Anás debía interrogar a Jesús personalmente para dar visos de legalidad al juicio, a fin de conseguir acusaciones que pudieran condenarlo. Esta audiencia preliminar se llevó a cabo entre la 1 y las 2 de la madrugada del día viernes. Anás fracasó completamente y fue silenciado por la incisiva lógica de la respuesta de Jesús, que está en Juan 18:23. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El segundo juicio en realidad fue una audiencia, la audiencia preliminar ante Anás y Caifás juntos. Esto está en Deseado de todas las gentes, 650 y 708. Anás y Caifás, ambos sumos sacerdotes, pero Caifás era el sumo sacerdote en ejercicio en ese tiempo, convocaron a un grupo cuidadosamente escogido de miembros del Sanedrín para celebrar inmediatamente una sesión con la esperanza de poder condenar a Jesús antes de que sus amigos pudieran hablar en su favor y que la opinión pública se inclinara a defender a Jesús. Caifás era presidente ex oficio del Sanedrín, pero con escasa experiencia. Junto con Anás hicieron un segundo intento para obtener de Jesús alguna prueba condenatoria, pero no tuvieron éxito. Los evangelistas, o sea, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ninguno menciona este segundo interrogatorio informal entre las 02 y las 03 de la madrugada. Tan solo está en el libro El deseo de todas las gentes. El tercer juicio fue el juicio nocturno ante el Sanedrín, Mateo 26, 57 al 75, y el deseo de todas las gentes, 650 al 662. Según la ley judía, el tribunal debía juzgar durante el día los casos en los cuales estuvieran en juego una sentencia de muerte. Pero como los dirigentes judíos temían que el pueblo intentara rescatar a Jesús, resolvieron el caso entregando a Jesús para que lo encarcelaran los romanos.
El juicio del Sanedrín se dio entre las 3 y las 4 de la madrugada. Hay que tener en cuenta que el sol sale en esta latitud alrededor de las 5:30 de la mañana. Y dio un veredicto unánime de muerte, pero debía confirmarse a la luz del día, a fin de ser legal. El cuarto fue el juicio diurno ante el Sanedrín. Esto está en Lucas 22, 66 al 71 y deseado de todas las gentes 6:61 al 6:62. En ninguna circunstancia podía pronunciarse sentencia de muerte por la noche, por lo cual el Sanedrín volvió a reunirse poco después de la salida del sol y lo condenaron como digno de muerte y dispusieron entregarlo a las autoridades romanas para ser ejecutado. En quinto lugar viene el primer juicio ante Pilato. Está en Lucas 3, 23, 1 al 5, en Juan 18, 28 al 38 y en el Deseo de todas las gentes 671 y 676. Pilato fue despertado temprano esa mañana, como a las 6. Mientras investigaba los hechos pertinentes, se convenció de la inocencia de Jesús y de no ser por la animosidad de los judíos, lo habría liberado. Al enterarse de que Jesús era de Galilea, lo envió a Herodes Antipas, rey de Galilea y Perea, que estaba en ese momento en Jerusalén con motivo de la celebración de la Pascua. El sexto juicio fue el interrogatorio ante Herodes Antipas. Esto está en Lucas 23, 6 al 12 y en Deseo de todas las gentes, página 676 al 679. Por ser Jesús Galileo, Herodes Antipas, rey títere de los romanos de Galilea y Perea, podía oír la acusación y dar una sentencia, pero aunque convencido de la inocencia de Jesús, no dictó sentencia y lo devolvió a Pilato. Esto fue el viernes a las 7 de la mañana aproximadamente. El segundo juicio ante Pilato está en Mateo 27, 15 al 31, en Juan 18, 39 a 19, 16. El Deseo de todas las gentes, 679 al 689. Pilato, gobernador romano de Judea y Samaria, buscó diversos medios para liberar a Jesús, pero no pudo hacerlo. Cuando los judíos lo amenazaron con presentar ante las autoridades en Roma su manera de encauzar el juicio, Pilato cedió ante su demanda de condenar a Jesús, y esto fue entre las 8 y las 9 de la mañana. Se lo sentenció a la muerte por crucifixión. Veamos ahora las contravenciones de la ley judía en el juicio de Jesús. Estas leyes no estaban en la época de Jesús en forma escrita, sino eran una tradición oral que después, más o menos en el siglo II después de Cristo, se pusieron por escrito en lo que se llama la Mishnah de los judíos. Bueno, dice allí que las acusaciones que pudieran implicar pronunciamiento de una pena de muerte debían juzgarse de día. La sentencia de muerte debía pronunciarse de día. Un veredicto desfavorable en un juicio de pena capital debía postergarse hasta el día siguiente de haberse escuchado todas las pruebas. Por esta razón no podía juzgarse tal caso ni en viernes, que era víspera de sábado, o en día anterior a una fiesta religiosa. Acá Cristo fue juzgado en horas de la noche y en el día viernes, antes del sábado. Los testigos que presentaran testimonios contradictorios debían ser descalificados y su testimonio rechazado. La acusación de blasfemia
que fue la base de la sentencia de la muerte de Jesús, no tenía validez, según la Mishnah. Quien blasfema es castigado solo si pronuncia el nombre divino, es decir, Jehová. No se podía entre los judíos pronunciar el nombre divino. Generalmente se decía Adonai, que quiere decir el Señor. Y el castigo por la blasfemia era la horca o el apedreamiento. Jesús no pronunció el sagrado nombre de Dios. Mateo 26, 64. En el caso de una persona condenada a morir apedreada, se daba toda oportunidad posible para que alguien testificara en su favor. Si entonces resultaba inocente, lo liberaban y un heraldo lo precedía pregonando su nombre y sus delitos. Además decía que si alguien tenía que decir algo en su favor, que venga y lo declare. El juicio debía ser hecho por un grupo de jueces imparciales que no estuvieran ni a favor ni en contra del acusado, y en el caso de Jesús fue un grupo de jueces escogidos por sus prejuicios contra el acusado. Haber sido tratado como un criminal condenado antes de ser juzgado legalmente y declarado culpable. Eso fue lo que se hizo con Jesús. Se lo trató como un criminal condenado antes de ser juzgado. Y la sentencia de muerte de Jesús fue basada en el propio testimonio de Jesús. Esto fue así porque Anás, desesperado al fin ante los testimonios falsos que no eran convincentes, lo conjuró a Jesús para que dijera en el nombre de Dios si él era el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Entonces, la base de la sentencia de muerte fue el propio testimonio de Jesús. Decía de toda la gente 6:62. Jesús fue tratado como un criminal y de los peores para merecer la crucifixión, que era la peor forma de ejecución por los sufrimientos que producía. Fue muerto como un pecador, no como un santo. Habiendo entregado su vida en favor de los transgresores, murió con ellos. Se dispuso con los impíos su sepultura, dice Isaías. Los dirigentes judíos se dirigieron a Pilato para pedirle que los cuerpos de Jesús y de los dos ladrones fueran quitados de las cruces antes del sábado. Juan 19:31. La ley de Moisés ordenaba que el cuerpo de un criminal colgado en un madero fuera quitado antes de la puesta del sol. De acuerdo a las prácticas establecidas, Jesús, como traidor a Roma, debiera haber sido enterrado en forma ignominiosa en un campo reservado para los criminales más viles, según deseado toda la gente, página 718. Pero con los ricos fue en su muerte. El siervo piadoso fue muerto como pecador, pero sería sepultado en la tumba de un rico, la de José de Arimatea. Como conclusión, leemos el texto. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. La escena del pueblo redimido no incluye ya al siervo sufriente, sino más bien al guerrero valiente que desnuda su santo brazo para rescatar a su pueblo. Isaías 52:13 dice, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca. Tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría. Isaías 52:8.
porque lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Isaías 9:7.